Bienvenidos. Hoy nos acompaña la licenciada Laura Regina Andrade. Ella es la coordinadora de estudios de opinión pública de la UCA. Bienvenida a la entrevista, licenciada. Muchísimas gracias y un saludo a todos los televidentes. El YUDOP en el mes de marzo de este año ha realizado su más reciente trabajo, ¿verdad? Y es sobre una encuesta sobre el evento electoral o las elecciones presidenciales realizadas en marzo de este año. Sí, bueno, en primer lugar es de destacar que este es un esfuerzo de la universidad por tratar de entender, ¿verdad?, cuáles fueron las intenciones o cuáles fueron los factores que animaron a la población a acudir a las urnas y a tomar la decisión que eligieron el 3 de febrero. La encuesta, pues, retoma básicamente el mismo procedimiento del instituto, ¿verdad? Una encuesta de opinión pública cara a cara a nivel nacional con una representatividad de todos los departamentos del país, ¿verdad? A partir de un diseño muestral que toma como referencia una distribución por sexo, edad, ¿verdad?, y área urbano-rural a nivel nacional. En el caso también de la muestra, básicamente fueron 1.503 personas que participaron en el estudio con un margen de error del 2.53%, ¿verdad? También esta iniciativa estaba orientada a procurar, en la medida de lo posible, aproximarse lo más exacto, ¿verdad?, a la opinión de la gente. Por ello, el margen de error es un poco menor al que tradicionalmente el instituto utiliza, por ejemplo, en sus encuestas de evaluación de gobierno o evaluación de año, ¿verdad?, que andan por el 2.7% o 2.8%. ¿Cuáles son los diferentes aspectos que se evaluaron en esta encuesta? Bueno, en primer lugar, la decisión de voto, ¿verdad? Entender cuáles fueron las razones por las que la gente tomó una decisión, ¿verdad?, o dejó de ir a votar. También el instrumento abordó aspectos relacionados con la evaluación de la gente hacia los partidos políticos, ¿verdad? Y también la imagen que sobre el presidente electo tenían en ese momento los salvadoreños, ¿verdad?, al cierre del proceso electoral. Una pequeña sección también hace referencia a la opinión de la gente sobre la utilización de los medios de comunicación a los que tuvieron acceso, ¿verdad?, y la influencia de los mismos en su decisión de voto. Otro de los aspectos también que se incluyó en esta encuesta es cómo los salvadoreños valoraban el trabajo del Tribunal Supremo Electoral. Así es. En primer lugar, es importante destacar que una buena parte de la población salvadoreña considera que las elecciones del 3 de febrero tenían o representaron la voluntad del pueblo, ¿verdad? Prácticamente 8 de cada 10 personas opinó en este sentido. En el caso de la confianza en el proceso electoral, si bien es cierto, el 42% de la gente indicó que tenían mucha o alguna confianza en el proceso electoral. Sin embargo, también vemos que la nota del tribunal ha mejorado, ¿verdad? Aunque no la mayoría de la población tiene mucha confianza en el proceso, pero sí se identifica una percepción de la ciudadanía en torno a la logística, ¿verdad?, organizacional de la autoridad electoral para el desarrollo de las elecciones, lo cual es muy positivo porque en la encuesta preelectoral que el instituto realizó al cierre de 2018, el TSE registraba una nota de 5 puntos, más o menos, ¿verdad? Entonces, obviamente estaba reprobado en ese momento por la población y en este momento pues tiene una nota superior al 7, lo cual es positivo porque también da esa sensación de legitimidad ciudadana hacia los resultados electorales, ¿verdad? También podemos evaluar que esta mejoría puede deberse a varios aspectos, ¿verdad? Uno, y creo que el principal, es la agilidad en que las autoridades pudieron disponer a la población los resultados, ¿verdad?, preliminares y en sí los oficiales, los resultados finales. Y eso también
desalentó, ¿verdad? Aquella sensación de fraude, aquella sensación de ocultar los resultados o malversación de los resultados. Algo que, si bien es cierto, era una estela con la que venía cargando el tribunal a partir de las elecciones municipales y legislativas de 2018. Eso obviamente obedece también a las características distintas de la boleta, ¿verdad? Es una forma de contabilizar distinto y eso obviamente también pudo en alguna medida facilitar el trabajo de las juntas receptoras de votos. Okay. Ahora sobre el aspecto de la evaluación de los partidos políticos. Sí, bueno, esta es probablemente una de las secciones más complicadas de la encuesta, ¿verdad? Dentro de los estudios históricos del instituto se ha venido reportando un deterioro progresivo de la percepción ciudadana hacia los partidos políticos. Sin embargo, en este punto, al cierre del proceso electoral presidencial, vemos que 8 de cada 10 salvadoreños tienen una postura frente a los institutos muy desfavorable, ¿verdad? La mayoría de la gente reconoce que no les beneficia su trabajo, que no representan sus intereses y encima que no son transparentes, ¿verdad? Entonces, todo este cúmulo de factores obviamente abona a la desafección ciudadana respecto de estos mecanismos, ¿verdad?, autorizados por la Constitución para la representación de los intereses ciudadanos, lo cual es grave en términos de cómo se concibe la democracia, ¿verdad? Si bien es cierto, la mayoría de las personas opinan que la democracia es el modelo que debemos de seguir en términos de gobierno y organización estatal, el hecho de que los mecanismos principales que alimentan ese modelo, ese régimen, sean tan desvalorados, también cuestiona la forma en cómo hemos venido funcionando, ¿verdad? Sin duda creo que también es un dato para la reflexión interna de cada uno de los institutos políticos, teniendo en consideración que la mayor parte de la población, al ser consultada sobre qué es lo que debería de hacer Arena y qué es lo que debería de hacer el FMLN, luego del resultado electoral del 3 de febrero de este año, la mayoría de los encuestados se centran en indicar que necesitan una renovación, ¿verdad? O una reorganización o el traslado de esos líderes antiguos, ¿verdad? O esas figuras antiguas dentro de cada instituto. Pero además, la segunda opinión que se posiciona es el hecho de que la ciudadanía piense que deben de salirse de la palestra política, ¿verdad? Lo cual también condiciona cuáles serán las estrategias en términos de reorganización y de acercamiento a la ciudadanía de estos institutos para evitar desaparecer. Esto es entre los principales institutos políticos, es decir, Arena y FMLN. En cuanto al partido Gana, que es el que pues llevó al candidato que ahora es el presidente, ¿qué opinión tiene? Bueno, en términos de los partidos tradicionales, ¿verdad?, que fueron los mayores afectados en términos de réditos electorales, se consultó de esto. En el caso del resto de partidos que aún quedan en la contienda, que es Nuevas Ideas y Gana, también se le consultó a la gente el nivel de cercanía que tenían o que sentían hacia estos nuevos institutos políticos, ¿verdad? Gana prácticamente está cerca a cumplir una década luego de su fundación y Nuevas Ideas, pues que es uno de los institutos más recientes, ¿verdad? Y que de una u otra forma también abanderan, ¿verdad?, la nueva administración de Nayib Bukele. En ese sentido, la mayoría de la gente se muestra muy distante, ¿verdad?, de Gana y Nuevas Ideas. Alrededor de 6 de cada 10 salvadoreños sienten estar distantes de ese instituto político, lo cual nos da como traducción que obviamente la figura del candidato fue la que tuvo más peso para apoyar este instituto político, ¿verdad? Y que sí, probablemente si su candidato presidencial no hubiese sido Bukele, pues los resultados no hubiesen sido tan desfavorables. En el caso de Nuevas Ideas, la población está bastante dividida, ¿verdad? Todavía no tiene muy claro cuál es el proceso,
¿verdad? Y cuáles son toda la envergadura organizacional de acercamiento hacia la ciudadanía para definir que realmente se sienten cercanos, lo cual obviamente es obvio cuando el partido está reciente de constituirse y obviamente va a tener de aquí en adelante una estrategia de acercamiento hacia la ciudadanía en virtud de los resultados de las elecciones legislativas de 2021 que, tal como se ha visto o se ha manejado por sus autoridades en redes sociales y en algunas declaraciones públicas, pues obviamente prácticamente esa sería su meta, ¿verdad? Respecto a la imagen del nuevo presidente, ¿cuál es la percepción que tienen los salvadoreños encuestados? Bueno, en primer lugar, el presidente Nayib Bukele muestra una confianza, ¿verdad?, de parte de la población. Hay mucha expectativa en términos de la administración y en términos también de la cercanía que tienen hacia él, ¿verdad? La mayor parte de la población se siente cercano o muy cercano a él. Eso es importante en términos de qué tanto apoyo va a recibir en el momento en el que asume su administración, ¿verdad? Pero también es un arma de doble filo en términos de las expectativas o las grandes expectativas de la ciudadanía. Sin embargo, al consultarle a la población, ¿cuáles serían las 3 prioridades que para la gente deberían de retomar la administración Bukele? Pues vemos que básicamente se concentran en 5. La creación de empleos, la mejora de la seguridad y la delincuencia, la mejora de la economía del país, ¿verdad?, la mejora de la educación y la mejora de la salud. Vemos que es realmente preocupante que la ciudadanía no haya sentido un cambio luego de la firma de los acuerdos de paz y el cierre del conflicto armado, y que las preocupaciones en 2019 básicamente son las mismas luego de esta coyuntura política, ¿verdad?, del posconflicto. Realmente, así como se están vislumbrando también la asignación de los ministros y de las carteras, pues obviamente hay una gran carga también, no solo en términos de qué es lo que podrán hacer, ¿verdad?, con los pocos recursos con los que cuenta actualmente el gobierno, sino también cuáles van a ser las decisiones que tienen un impacto significativo o de mayor cercanía para la gente, ¿verdad? En el caso de educación, pues obviamente la preocupación son las condiciones de los centros educativos, la disponibilidad de material o recursos, también el tipo de formación que reciben los niños y las niñas en los centros es una preocupación latente, ¿verdad?, a nivel general. En el caso de salud, pues obviamente el desabastecimiento de los medicamentos, la demora en términos del acceso a una consulta o del acceso incluso a emergencias en los hospitales nacionales es prácticamente uno de los flagelos más sensibles para el ciudadano que no tiene otras alternativas, ¿verdad? En términos de decir, puede disponer de un sistema privado, ya sea educativo o para paliar, ¿verdad?, algún tipo de enfermedad de la que padezca. Entonces, realmente con pocos recursos y estas grandes expectativas, pues el nivel de confianza también tendrá que ser sumamente cauteloso en términos de manejarlo, en términos de cómo se presentan también las necesidades o las apuestas de cada uno de los ministros, ¿verdad?, en términos de su gestión. Obviamente hay muchas expectativas de parte de la gente, pero también la población es muy sensata en manifestar que probablemente Nayib Bukele no cumpla con todas sus promesas, ¿verdad? La mayoría de la población, más de la mitad, cree que va a cumplir con algunas de las promesas que hizo en campaña, ¿verdad? Entonces también es un punto de vista realista, también en términos de qué es lo que creen que puede llegar a ser esta administración con todas las limitantes que van más allá de la financiera, ¿verdad? También la desestructuración de aquellas redes de poder ilícito, ¿verdad?, con las que ha funcionado el Estado, es un elemento con el que va a tener que maniobrar esta nueva administración. También la resistencia dentro de cada uno de los operadores y funcionarios, ¿verdad?, que queden en el Estado
es otro elemento que realmente la ciudadanía probablemente no tenga tanto contacto, ¿verdad? O tanta información. No sabemos cuál va a ser el nivel de resistencia de los operadores en el momento de asumir, ¿verdad? Cuál va a ser el nivel de cercanía de cada uno de los ministros o directores para con el personal y que tengan una visión diferente, tal cual la han planteado, de trasladar, ¿verdad?, esta gestión gubernamental con un punto de quiebra de antes y después, tanto de Arena como del FMLN. Algo que se trató en la encuesta es también sobre el porcentaje de salvadoreños que acudimos a las urnas. Así es. Es bastante interesante el hecho de que, aunque según el padrón electoral, ¿verdad?, y los datos oficiales del TSE, hubo una gran ausencia de salvadoreños que acudieron a las urnas el 3 de febrero. En el caso del estudio, básicamente 8 de cada 10 salvadoreños indicó que habían acudido, ¿verdad? Entonces, la población encuestada prácticamente tuvo una importante participación, ¿verdad? También en términos de la gente que no fue a votar, ¿verdad? También se les consultó la razón por la que no la habían hecho. Y en una buena parte la mayoría se centra en afirmar que no les interesa, ¿verdad?, en ese descontento o en esa apatía hacia que los resultados tampoco tienen un cambio significativo para sí, ¿verdad? Entonces, esto es importante en términos de que la autoridad electoral tiene que animar, ¿verdad?, e informar a la ciudadanía de las implicaciones de esa no asistencia, ¿verdad? Porque en la medida en que cada vez hay menos electores, ¿verdad?, que están dispuestos a acudir a las urnas y tomar una decisión puntual, pues obviamente la legitimidad de esos procesos se reduce cada vez más. También en el caso de la población que no fue a votar y que una vez vistos los resultados electorales se arrepentían de no haber ido, ¿verdad?, un reducido porcentaje afirmó que no se arrepentía de no haber ido a votar, ¿verdad? En aquel caso de las personas que sí se arrepentían de haber ido, pues obviamente el voto por el cual hubieran optado era Gana Nuevas Ideas, Nayib Bukele, ¿verdad? Entonces, básicamente no hay, digamos, algunos indicios que nos indiquen que la gente no acudió y luego que vio los resultados pues se arrepentía, y ese porcentaje de la población pudo haber tenido algún impacto en la decisión final. Obviamente, pues según los resultados del estudio no, y en ese sentido pues básicamente vemos una ciudadanía bien homogénea en términos de su decisión de voto, ¿verdad? La mayoría votaron por Gana. Principalmente también se les consultó el por qué, ¿verdad?, tomó esa decisión. Y en este caso la mayoría afirma que es para cambiar, ¿verdad?, o para darle un giro nuevo. Pero también otro elemento que pesó en términos de por qué se inclinó la ciudadanía a esta decisión es la corrupción, ¿verdad?, tanto de los gobiernos de Arena como del FMLN. Entonces, sin duda que este mensaje o todos estos, digamos, eventos dentro de la palestra pública, tanto de funcionarios como de procesos y de juicios relacionados con funcionarios que han malversado fondos, ¿verdad?, y sus declaraciones, tuvieron un impacto en términos de decir ya no, ¿verdad? Ya probamos esas dos alternativas y esta es la nueva, entre comillas, que podemos optar para que haya algún tipo de cambio. Ok. Bueno, licenciada, los resultados están ahí ya de un trabajo realizado después de las elecciones, ¿verdad?, presidenciales. ¿Y qué otros trabajos a nivel de encuesta podemos esperar? Bueno, básicamente estamos a semanas de presentar la encuesta de evaluación de gobierno de la administración Sánchez Serén, pero este estudio también tiene algunas baterías relacionadas con la evaluación de las alcaldías, de la Asamblea Legislativa y de la Corte Suprema de Justicia, y al cierre del año pues también estaríamos realizando nuestra encuesta de evaluación del año 2019. Okay. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en la entrevista de esta semana. No, a ustedes por la invitación, muy amables. Los invitamos a que sigan con más del programa Miradas.